Bien, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la asistencia. En esta clase, entonces, vamos como siempre lo estamos haciendo la última semana, a ocupar el libro de lenguaje. Así que van a ir a la página 50, donde van a encontrar una noticia, ¿ya? Eh, por lo general, ¿qué recuerdan de la noticia? ¿Cuáles son las características de una noticia? ¿Qué temas podían abordar, por ejemplo? ¿De qué nos sirve una noticia? ¿Por qué es importante leer una noticia? ¿Es un texto, por ejemplo, expositivo, argumentativo? ¿Qué es lo que predomina en la noticia? Era un ¿Sí? texto Según yo, es un texto. Ay, Sí, sí. Y Montserrat primero, ya ver. es un texto informativo y que igual tiene como muchas partes, Ujú. como la fecha, que tiene como un título, un subtítulo, eh, y bueno, como que igual incluye, creo que me confundí, profe. No, pero no, Estaba hablando del diario. no, pero está bien, no, sí, más o menos iba bien, sí. O sea, sí, o sea, la noticia predomina la parte predomina la parte informativa, así que está bien, muy bien. Lo que sí, claro, la estructura, el titular, sí, está muy bien, pero a veces tiene un epígrafe. El epígrafe es como una idea más general que el título, ¿ya? Y a veces está presente, y después de lo que usted dijo como subtítulo, generalmente se llama bajada de título, ¿ya? Que viene después del título. Y después ya viene el primer párrafo, que se llama lead o entradilla, donde habían 6 preguntas que se solían responder. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 6 preguntas que se suelen responder en una noticia o no? Sí, ¿Cuáles más eran? o menos. A ver. ¿Por ¿Cómo, qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? eh, cuándo, por ¿Dónde? qué, dónde? Esas son, muy bien, ¿cierto? Son las 6 W, ¿verdad? Porque vienen del inglés, what, when, where, ¿cierto? El who, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, claro, busca responder esas 6 preguntas del qué, que es el hecho noticioso, el cuándo, que es el momento en el cual ocurrió, dónde ocurrió, a quién le ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió, qué fue la forma en que ocurre, ¿ya? Eso como a grandes rasgos de la noticia, ya nosotros lo estamos viendo porque acuérdense que estamos haciendo un repaso general de los distintos textos que uno puede encontrar en los medios de comunicación. Y por lo general, obviamente, la noticia es como el texto o el género o subgénero periodístico que más frecuente. Ya por eso lo estudiamos más y se ve mucho más. Bien, van a ir a la página 50 de su libro entonces, le voy a compartir pantalla. Y de todas maneras, si es que alguno no lo tuviera a mano, pero le aconsejo revisarlo directamente desde el libro. ¿Ya? Bien, recordar un poco el objetivo nuevamente. Este objetivo 10, ¿cierto? De análisis y evaluación de texto de los medios de comunicación, donde, como bien les decía, hemos visto noticias, hemos visto reportajes, que ustedes saben que también son informativos, pero mucho más extensos, las cartas al director, que eran textos de opinión, acuérdense, donde las personas dirigían, ¿cierto? Los ciudadanos escribían al diario, al medio de comunicación, sobre lo que ellos pensaban, ¿cierto? Entonces iban dando su argumento. La publicidad y propaganda, ¿verdad? Que la publicidad, si recordarán, se caracterizaba sobre todo porque buscaba vender un producto, un bien o servicio, y la propaganda tenía más bien un fin ideológico, donde buscaban convencernos, persuadirnos sobre algo, o disuadirnos para que no hiciéramos ciertas conductas, por ejemplo. Las crónicas, que eran un género híbrido o una mezcla entre los textos informativos y los textos de opinión, entre otros. También vimos la columna de opinión, que obviamente es un texto de opinión también, donde hay una argumentación desarrollada, que es una opinión de un experto. Y básicamente hemos visto eso porque hemos analizado los propósitos. Ustedes saben que cada texto, que cada autor que escribe un texto, tiene un propósito, ya sea que lo manifiesta de manera explícita, es decir, que es evidente verlo en los textos, o implícito, porque siempre hay un mensaje oculto, hay algo que está más allá. Ya eso se llama implícito. Y siempre eso se justifica con lo que se dice, con la marca de los textos, marcas textuales, que son las formas que uno respalda lo que va diciendo, y también las distintas estrategias que van ocupando, sobre todo los géneros que son del tipo de opinión. Ahí sobre todo aparecen estrategias de persuasión, ya el uso del humor, la presencia de los estereotipos, la persuasión, apelación a los sentimientos, entre otras. Y siempre, en el caso de los textos de opinión, sobre todo, la evidencia es que respalden lo que se dice.
¿ya? Y siempre nos fijamos en los elementos visuales, las imágenes. Es siempre importante, por ejemplo, hoy día vamos a revisar infografías también, en la página 61 y 62, donde vamos a ver que es importante obviamente la presencia de las imágenes porque no solamente acompaña al texto, en verdad, sino más bien amplía la información, entre otras cosas. También los recursos del lenguaje, como la figura literaria, el uso de los imperativos, expresiones populares, palabras de otro idioma, la intertextualidad, que es la referencia a otras realidades, a otros textos, etcétera. Las modalizaciones, que es para modificar el discurso, y las distintas fuentes que nos pueden entregar cierto, a las que se puede entregar una noticia. Y finalmente, bueno, esto es lo que hemos visto en general, ¿ya? Y cómo influyen las opiniones también. Acuérdense que una de las funciones básicas de los medios de comunicación es formar opinión. Entonces, nuestra opinión también se va formando a la medida que vamos leyendo noticias o vamos leyendo algún texto de opinión, ¿ya? Bien, entonces hoy día vamos a leer la noticia. Chile se sitúa como el sexto país con más jóvenes ninis de la OCDE. ¿Ya? ¿Les suena un poco esta idea de los jóvenes ninis? ¿Qué serán eso de los jóvenes ninis? ¿A qué les suena? ¿Les suena de algo? ¿Lo han escuchado esa palabra? Los jóvenes... Es ni trabajo ni estudio. Sí, 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 cierto, ¿verdad? Ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Claro, los jóvenes ninis, como bien dicen ustedes, son una parte de la población a veces un poco alta en cuanto al porcentaje, porque, claro, porque probablemente terminaron la educación media y no ingresaron a la educación superior, no ingresaron por algún motivo quizá económico, bueno, aunque ahora ya hay muchas becas, así que es difícil, o porque no les dio el puntaje o tantas otras cosas, y tampoco están trabajando porque a lo mejor todavía dependen de sus papás, entre otras cosas, qué sé yo. Entonces, hay un cierto porcentaje que igual es bastante alto, 19%, en nuestro país, que por lo menos hasta el 2016, quizá ahora es más, donde están estos jóvenes que ni trabajan ni estudian. ¿Ya? Bien. Chile entonces se sitúa como el sexto país con más jóvenes ninis de la OCDE. La OCDE, ¿cierto? Es ¿cierto? Esta organización para la cooperación y el desarrollo económico, donde Chile, ¿cierto?, se adscribe y obviamente está en este proyecto, en este programa, en este plan, por así decirlo, en esta agrupación, donde se busca promover el desarrollo del país, ¿ya? Y igual es, o sea, que estemos en el sexto país con más jóvenes ni igual es impactante, porque significa que en realidad en comparación a otros países, la población joven, que debería ser la más activa, de hecho son jóvenes entre 15 y 29 años, a los 29 años, a la edad que tengo yo, todavía no trabajar, igual es complejo, y tampoco estar estudiando, o sea, es un panorama difícil, ¿ya? Bien, de acuerdo al informe entonces Panorama de la Sociedad 2016 de la OCDE, Chile tiene un 19% de la población ninis, es decir, jóvenes de entre 15 a 29 años que no estudian ni trabajan. Lo bueno es que ahí nos considera jóvenes, todavía estoy dentro de ese rango etario, así que eso es muy bueno. Claro, los panoramas de la sociedad 2016, ahí fue donde se presentó, ¿cierto? Es cierto esta información, en este informe, ¿ya? Y esa parte de la noticia, ¿con qué se corresponde? Con qué parte de la estructura de una noticia? Donde dice de acuerdo al informe, etcétera, etcétera, ¿se corresponde con qué parte de una noticia? ¿Cómo se llama lo que viene después del título? La bajada de título. sí, la bajada. Exacto, la bajada de título, ¿verdad? Y la función de la bajada, ¿verdad? Era ampliar un poco la información, ¿cierto?, del titular. El titular en realidad no tiene que contener toda la información, sino simplemente sintetizarla con la idea central, obviamente las palabras clave, y además llamarnos la atención. Y claramente el titular sí llamaba la atención porque ya nos dice que Chile está en el sexto país con más jóvenes ni niños, o sea, busca impactarnos ya desde en ese sentido. Y después la bajada de título amplía el lugar en el cual se va a basar la información, que era el informe Panorama de la Sociedad 2016 de la OCDE, y ahí contextualiza entonces dónde extrajeron la información y amplía también por qué Chile está en este sexto lugar. Por ejemplo, dice que Chile tiene un 19% de población de ninis, o sea, lo cual es bastante alto. Entonces, y ahí después explica este concepto, porque en el titular simplemente lo menciona, o sea, pero pensando que a lo mejor no todas las personas saben qué significa, entonces después amplía esta información.
Entonces son jóvenes que de entre 15 a 29 años que no estudian ni trabajan. ¿Ya? Muy bien. Hay una pregunta, dice, ¿por qué podría ser importante conocer el porcentaje de ninis que tiene Chile? ¿Por qué será importante conocer ese dato? ¿Por qué creen que es importante que se sepa? Para que Yo tomemos creo, conciencia. ¿Ya? sí, Muy y como bien. conocer mejor Igual es según como la cantidad de personas que como que pertenecen a ese grupo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Siendo inútiles, por así decirlo. Ya, ok. Porque no Sí, sabemos. Siento sí, que... sí. ¿Ah? Sí. No, 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 siga. No, pero si estaba bien, pero ¿va a decir algo o no? No, 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 ya, ya fue. Ya, muy bien, tranquila. Ya, a ver, respecto, sí, todo lo que han dicho está bastante bien. O sea, sí, un poco son como son como jóvenes que son como los típicos que no se van nunca de la casa de los papás, lo cual no es que sea malo, sino que el problema es que no están aportando mucho, que digamos. Entonces, claramente es un problema. Y un problema también para los gobiernos, porque son personas que no están produciendo, porque en realidad lamentablemente, o sea, no sé si es lamentable, pero para bien o para mal, en estas sociedades como más capitalistas, donde nuestra sociedad también cabe dentro de esa realidad, siempre se basa mucho en el tema de la producción. Entonces, por ejemplo, ya, si lo vemos, la otra vez hablábamos del tema de la FP, si se recuerdan, y hablábamos de que, o no sé si ustedes conocen, pero ese sistema se sustenta muchas veces porque los ingresos, ¿cierto? Los impuestos que empiezan a pagar los jóvenes, de alguna manera va contribuyendo a pagar las pensiones de todas esas, sobre todo esas pensiones de las personas que no le alcanzaba, que no tienen como no tuvieron los ingresos mínimos para acceder a una pensión. Entonces el gobierno le da esta pensión, ¿verdad? Como subsidiaria, ¿verdad? De ayuda. Y claro, pero eso se paga con los impuestos. Y mucha población joven debería estar pagando esos impuestos, entonces afecta todo el panorama general económico del país, o sea, igual es un porcentaje bastante grande. Entonces, eso podría generar, si esos números fueran muy altos, podría generar recesión económica, entre otras cosas que quizás podrían suceder, ¿ya? Bien, después se amplía la información en el LEAD, ¿verdad? Dice, este miércoles, acuérdense que suceden las 6 preguntas, este miércoles sería el cuándo. ¿Alguien tiene activado su micrófono? ¿Lo puede desactivar, por favor? ¿Quién tiene activado el Era yo. micrófono? A ver, ¿quién lo tiene activado? Ahí sí, ¿ya? Ya, como les decía entonces, en el LEAD siempre se debe ampliar la información y responder estas 6 preguntas. Este miércoles, ¿cierto? Apunta al cuándo, ¿cierto? A la parte temporal. Este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ¿cierto? El quién, la institución, publicó el informe Panorama de la Sociedad 2016, ¿cierto? Es decir, el qué, o no, más bien el dónde, porque, claro, ahí donde se publicó, en el Panorama de la Sociedad 2016. Entonces, hasta ahí ya tenemos las 3 primeras preguntas resueltas, en donde analiza la situación de los países donde existen altas tasas de jóvenes de entre 15 a 29 años que no trabajan ni estudian, conocidos como ninis, ¿cierto? Y ahí tenemos el qué, ¿verdad? De qué vamos a hablar, ¿cierto? De estos jóvenes ninis, ¿ya? En dicho estudio, Chile registró un 19% de ninis, quedando situado en el sexto lugar del listado de los países de la OCDE, pese a que su tasa de ninis disminuyó durante la última década, o sea, teníamos más porcentaje todavía. El informe arrojó que nuestro país tiene un 14% de ninis inactivos y existe un 15,3% de pobreza juvenil. O sea, para estar en la línea de pobreza es porque prácticamente no tienen ingreso. Cifra similar a la pobreza de los adultos mayores, de acuerdo a los antecedentes recopilados en el año 2003 y que presenta el estudio actual. Además, el 60% de los ninis de Chile vive con sus padres, que es lo que les comentaba yo, y el 7,4% dice estar satisfecho con su vida. O sea, hay un gran porcentaje que se siente cómodo con eso. O sea, claro, si los papás los mantienen, yo creo que, pero de todas maneras no es lo ideal. La OCDE explicó que la parte de los jóvenes que no estudian ni trabajan aumentó en la mayoría de los países OCDE como consecuencia de la crisis económica. O sea, también que a lo mejor no es que no estén estudiando, y a lo mejor ya estudiaron, a lo mejor sí estudiaron, pero lamentablemente a veces por la realidad del mercado laboral
Por eso ustedes tienen que pensar muy bien cuando escojan una carrera también, o sea, tienen que ver por un lado aquello que les gusta, lo que quieren hacer realmente, entre otras cosas que tienen que priorizar, pero también ver cuál va a ser la oferta laboral. Y si es una carrera a lo mejor no con mucha oferta laboral, van a tener que esforzarse mucho más, de poder estudiar más todavía, de perfeccionarse, para que realmente puedan acceder a un trabajo que sea rentable, donde puedan encontrar un trabajo estable. Entonces, son varias las cosas a considerar, ¿no? En la actualidad no solamente basta con ingresar a la universidad o a algún instituto, sino que hay que a la vez buscar, ¿cierto?, las ofertas laborales, hay que estudiar más también porque la competencia aumenta, entonces también puede deberse a eso, ¿ya? ¿Alguien va a decir algo? Sí, yo sí. ¿Sí? Hay una cosa es que uno cuando quiere trabajar sale un cartel que dice se requiere experiencia laboral y es como, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a tener experiencia laboral si es lo que no me dejan? Es como, Exacto, sí, eso es verdad, ¿eh? Sí, eso es muy cierto. Y eso, bueno, yo creo que muchos de ustedes lo van a vivir en algún momento. Yo no, creo que a gracias. todos, sí, yo creo que a todos no, bueno, a mí también me pasó eso, o sea, cuando uno egresa de la universidad, en todos lados te piden experiencia laboral. Entonces, y como, claro, ¿cómo vas a tener experiencia laboral si no, si no todavía no has trabajado? Entonces, son las contradicciones. Lo bueno, bueno, es que depende, pero por eso hay que saber buscar las oportunidades. No sé, en mi caso en particular, yo me vine, claro, desde el sur al norte, porque yo busqué trabajo en el sur, y claro, también por la misma situación que describía el compañero, de que te pedían experiencia laboral y ese tipo de cosas, entonces difícil. Aparte que, no sé, pues cada vez que iba a un puesto de trabajo, habían como 20 o 30 personas más postulando. Yo fui, me acuerdo esa vez, viajé a Talca, viajé a Concepción, anduve en muchas ciudades cercanas de la región de Ñuble, del Biobío. eh, de verdad, o sea, uno dice, a veces encontrar trabajo no es fácil. Y de hecho yo quería irme a Valdivia. Y en Valdivia sí, o sea, en Valdivia estaba esperando esa respuesta, pero me llamaron después y salió, me acuerdo haber enviado como muchos currículums a muchas partes de Chile, así como del extremo norte al extremo sur. O sea, yo me iba a aventurar donde fuera porque quería ejercer pronto. Entonces, y claro, pues, y se abrió la oportunidad acá en la región y llegué a un colegio acá, que mi primer colegio en el que trabajé aquí fue en el Liceo Bicentenario, por un reemplazo. Entonces, eso también es lo otro, porque a veces tampoco van a encontrar trabajos definitivos, sino que tienen que empezar con reemplazo, otro tipo de cosas. Entonces, la realidad laboral, sinceramente, chicos, para que vayan tomando conciencia, no es tan fácil, ¿ya? Así que para que se esfuercen, para que de verdad puedan ingresar a una buena carrera, ojalá, o una buena profesión, y además después se sigan perfeccionando y busquen distintas opciones, ¿ya? Pero en realidad el tema el tema laboral está cada vez diría yo un poco más complejo, sobre todo ahora también que tienen que actualizarse con las nuevas tecnologías y otras cosas más. Así que la invitación es a eso un poco también, a siempre buscar perfeccionarse, a nunca ojalá dejar de mejorar en su área, entre otras cosas. ¿Ya? No sé qué les parece, ¿alguien más quisiera comentar esta noticia antes de que la analicemos? Hay una pregunta que dice, ¿qué preguntas durante la lectura formulaste o podrías formular? Escríbela ella, dice, claro, ¿qué preguntas le surgen a través de a raíz de esta noticia? ¿Le surgió alguna pregunta o no le surgió nada con esta lectura? No, profesor, o sea, aparte de como que quería saber la información completa y responder como a las 6 preguntas que cada noticia debería saber. Yo Ujú, siento que uno igual como que en cierta parte con esas 6 quedó como todo bien claro. ujú, muy bien. Sí, es cierto, la noticia tienen eso de la precisión, de la concisión, o sea, o sea, poner como no tanta información muchas veces, sino a veces, bueno, algunas sí se explayan más, porque generalmente si buscamos mayor información, para eso leeríamos un reportaje. Ya las noticias buscan centrarse como en lo puntual, ¿ya? Muy bien. Después dice algunas actividades. Dice, ¿cuál es el propósito de la noticia leída? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era la finalidad? ¿Por qué se escribió esta noticia? ¿Cuál habrá sido el fin, su objetivo? Yo creo que como para informar sobre los niños en Chile. Sobre la cifra, igual que es alta también. Ya, sí, Sí. cierto.
Exacto, ¿cierto? Todo lo que dicen está muy bien porque aparecen los ninis, que es el tema central, y sobre todo, claro, por las cifras, o sea, que son alarmantes, y para que realmente las personas tomemos conciencia quizás también de esta realidad, ¿ya? Muy bien, y es una realidad a la vez que nos afecta como país también, por eso también aparece como noticia, porque no es como que afecte solamente a esa población, sino que trae consecuencias, por ejemplo, económicas a nivel del país también. La noticia dice que el 7,4% de ninis dice estar satisfecho con su vida. ¿Por qué el 92,6% restante no se sentirá así? ¿Cómo se relaciona esto con la situación económica del país? ¿A qué se deberá esto? ¿A qué creen ustedes? Yo me Yo sentiría siento Según yo es que, como la oferta de trabajo que obviamente no es alta. Ya, muy bien. ¿Alguien más? y siento que en verdad como que que tienen muchas comodidades, por lo cual ese tipo de población, o sea, ese porcentaje se siente de aquella manera y el resto no. Y en verdad, como decía la Monse, eso en verdad afecta porque al haber tan poco como eh, puestos Posibilidades de de trabajo. trabajo, Ujú. afecta totalmente la economía del país. Sí, así es. Muy bien. ¿Alguien que- más? yo siento que el otro 92% no Ujú. se siente contento porque a lo mejor ellos, pucha, no quieren estar así, a lo mejor no tienen trabajo porque no encuentran, no estudian porque ya terminaron ya terminaron la universidad Claro, y entran como en un limbo y no les queda más que vender Super 8, por así decirlo. claro. Sí, Y cierto, sí. Muy y bien. el otro resto que se siente feliz con su vida, no sé, no, yo no podría, por lo menos me sentiría como un parásito. Sí, me acordaron a propósito de Parásito, de esta película, Parásito, así se llama, ¿se acuerdan? ¿La vieron? El otro día la vi el fin de semana, como que ahora está en Netflix, y justo la alcancé a ver, tenía ganas de verla otra vez, y me sorprendió, me sorprendió. Me imaginaba un poco la trama, pero fue impactante realmente. Bueno, el cine como, así como oriental siempre es medio impactante, pero no sé si la han visto esa película o no, la película Parásitos, Parasite. ¿No? No, profe, Eh, la recomiendo. Es buena, pero es un poco sangrienta en algunas partes. Es un poco, se vuelve una tragedia al final. Bueno, Pero, es de esperarse. ¿ah? Es de esperarse si es que es China. Sí, sí, eso mismo le iba a comentar. Sí, pasa mucho en las películas chinas. Pero la trama es buena, es bien interesante porque te hace reflexionar un poco sobre esto que comentábamos, porque, a ver, les voy a contar un poco, pero después ustedes si quieren ver la película. Pero, a ver, era una familia que vivían así como en los suburbios, los barrios así como muy pobres, vivían como una especie como de casa, entre comillas casa, así como un lugar donde eran como medio subterráneos, donde tenían sus cosas, qué sé yo. Y resulta que claro, vivían en la pobreza, pero ninguno buscaba superarse, o sea, se colgaban hasta del wifi y ese tipo de cosas. Y resulta que trabajaban como con una pizzería o sea, ellos tenían que como armar las cajas de esa pizzería. Tampoco les pagaban mucho, pero les servía por lo menos para comer día a día. Pero resulta que el niño era el hijo, que era como un joven, que todavía no ingresaba a la universidad, bueno, tampoco porque no tenía los ingresos. Claro, él era muy inteligente, sí, sabía inglés, y tenía un amigo que le pidió que fuera su suplente y lo reemplazara en una casa de una familia millonaria, una familia rica. Entonces este joven al principio como que no tenía muchas ganas, pero después igual acepta y se presenta formalmente, todo lo demás. Llega a esta casa y como el chico igual era muy inteligente y sabía bien el inglés, qué sé yo, le enseña inglés a la hija de la casa, la señora lo observa y todo, y bueno, lo contratan y le pagaba muy bien. Y después bueno, ahí se percató del detalle de que el hijo de la casa, el niño era como muy artista para sus cosas, entonces como que le gustaba pintar y todo eso, y como que la madre estaba frustrada porque no sabía cómo ayudar al hijo, y él inventó que tenía una amiga que era como una pintora destacada a nivel mundial y todo lo demás, que en realidad era su hermana, ya, pero que su hermana tenía mucho talento para el tema del diseño. Entonces,
pero él, claro, él no contó esa parte, dijo que era una destacada profesional, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y bueno, tanto para él como para la hermana, falsificaron títulos, qué sé yo, bueno, y después la hermana se presentó como esta amiga, qué sé yo, y también demostró con creces, así, quedó contratada también. Y bueno, en realidad lo que hizo ella fue buscar como en internet ciertas palabras clave, ciertas cosas, y como que aprendió un poco la jerga de cómo hablaría un artista, y de alguna manera literalmente se engrupió un poco la señora, y también después los dos niños quedaron trabajando ahí, los dos jóvenes. Después se dieron cuenta em, de que el padre también podría ingresar, entonces lo que hicieron, como el padre sabía conducir, había un chofer en la casa que era de mucha confianza, pero era un chofer joven, y resulta que cuando la niña, cuando la chica se va a su casa y este chofer la va a dejar, ella, pensando ya, tramando todo lo que quería, sacó su ropa interior y la dejó en el auto, así tirada, entonces de alguna manera, al otro día, después, cuando se subió el dueño, ¿cierto? Se subió al auto, vio la ropa interior femenina y obviamente despidió al joven porque en el fondo lo que hizo ahí fue pensar que este tipo estuvo con una mujer en el auto. Entonces, claro, entonces lo despidió. Ya, entonces ahí faltaba un chofer. Entonces ahí viene, estos chicos recomiendan y hacen como esta cadena de recomendaciones y en el fondo invitan a su papá y el papá lo hacen pasar por un conocido, no sé, que tenía como 20, 30 años de experiencia conduciendo auto. Y claro, y ahí el papá queda también trabajando en la casa. Después, bueno, me voy a alargar mucho, pero después pasa había una señora de confianza que era como el ama de llaves de la casa y que la señora llevaba muchos años, o sea, había sobrevivido porque esta familia llevaba un tiempo en la casa, era una casa enorme, era muy genial la casa, era una casa de un arquitecto, y ella le había servido al arquitecto, y el arquitecto cuando vendió la casa recomendó a esta señora para que siguiera trabajando con la familia que estaba ahora. Entonces era una señora que llevaba mucho tiempo y conocía el revés y el derecho de la casa. Y la señora se veía muy compuesta y todo lo demás bien, bien decente. Y resulta que descubrieron que era alérgica como los duraznos, ¿ya? Era muy alérgica a eso. Entonces ahí fue, y ahí ustedes tienen que verla, ahí tramaron toda una secuencia de acciones, cosa de que le echaban como unos restos en el aire, esparcían restos de durazno, así como polvillo, y le daba como alergia a esta señora, entonces le inventaron que tenía tuberculosis, hicieron toda una cosa ahí, y al final la señora se tuvo que ir por el tema de higiene, qué sé yo. Y al final después ingresa ahí la mamá. Entonces después estaban los 4 integrantes de la familia trabajando en esa casa, recibiendo grandes ingresos, todo a costa de la familia. Entonces por eso Parásito. Y más adelante en la trama nos vamos a dar cuenta que un día cuando la familia sale de paseo, estas 4 personas se embriagan, comen, dejan, que de verdad hacen el despelote en la casa, y resulta que llega esta señora que había sido despedida, y entra, bueno, y no la pueden dejar afuera porque estaba lloviendo muy fuerte, muy fuerte, entonces le hacen entrar y resulta que cuando entra ya aparentan, se van a esconder y queda solamente la señora que era la mamá, y resulta que mientras ella estaba en la cocina, esta señora aprovecha, la ama de casa que estaba antes, y va como un subterráneo. Y resulta que ahí tenía encerrado a su esposo, que había vivido como en un subterráneo, que era una especie de búnker, por lo que pasó en la guerra mundial, entonces muchas casas chinas tienen búnker subterráneos, poco menos. Entonces ahí vivía el esposo como hace muchos, muchos años, sin que la familia que vivía ahí supiera. Entonces también ahí había otro parásito más, por así decirlo. Entonces una trama bien interesante. Bueno, todo esto es como todo un gran paréntesis para explicar que está llevado al extremo, pero esta idea de vivir a costa de los otros en la sociedad, ¿ya? No sé si le gustó, no sé si la resumí bien, pero bueno, es un poco esa película que es bien interesante, en serio, pero después al final es impactante, sí, ¿ya? Bien, es un poco, me fui por las ramas, perdón por eso. ¿Qué recurso gráfico incluirías en esta noticia y con qué objetivo? Volvamos a la noticia. Dado que acá, ¿qué podrían complementar con gráficos, por ejemplo, en esta noticia? ¿Qué hubiesen complementado con gráficos? Como el nivel de población que están los ninis y aparte, Ujú. como en el mismo recuadro,
como especificar qué tipo de, o sea, qué parte de la población se siente como satisfecho con esa vida. Exacto, ¿verdad? En el fondo, todas las partes donde aparecen porcentajes, ¿cierto? Todos esos porcentajes pueden ser llevados perfectamente a gráficos, ¿cierto? O sea, donde dice el informe arrojó que nuestro país tiene un 14% de ninis inactivos y un 15,3% de pobreza juvenil. Además, el 60% de los ninis de Chile vive con sus padres, el 7,4% dice estar satisfecho con su vida. Podrían ser gráficos de estos circulares, ¿cierto? Perfectamente podría calzar ahí. ¿Sí? Muy bien, buena idea. ¿Ya? Muy bien. Después dice, claro, y el objetivo más bien es aportar o complementar la información de manera visual. Ese es el fin de los gráficos, ¿cierto? Generalmente la infografía ocupa muchos gráficos, como vamos a ver a continuación. ¿Consideras que la noticia permite informarse en profundidad sobre el tema tratado? ¿Qué piensan ustedes? ¿O dónde se informarían con mayor profundidad? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Consideras que la noticia permite informarse en profundidad sobre el tema tratado? Yo siento que da como una imagen, como que nos presenta la idea y nos da lo básico, pero siento que como en profundidad, no. Sí, Siento que profe, esto yo se sabe pienso mucho, lo se sabe mismo. así como para tener una vista general. Sí, Ujú. Sí, eso mismo. ¿Sofía iba a decir algo igual o no? profe, estaba hablando yo. Ah, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Catalina? La No, ¿quién era? profe era la Cata, creo. Ah, La ya. Cata. Ah, perdón, se me confundieron las voces, perdón. Catalina, sí, ¿qué iba a decir? Ah, no, que igual pensaba lo mismo, como que lo dan a entender como de una forma más general, pero aún así siento que se podría profundizar más. Sí, cierto, pero generalmente en los reportajes uno profundiza más la idea, ¿ya? Pero la noticia, como para la noticia, bueno, hay noticias que son más extensas, pero igual esta al menos se centraba en los temas más importantes, así que no estaba mal, pero claro, si buscamos informarnos en mayor detalle, siempre es mejor leer un reportaje, ¿ya? Después dice, Chile es el sexto país de la OCDE con más ninis. ¿Qué opinas de esta situación y a qué crees que se debe? Bueno, eso en realidad ya lo comentamos bastante, así que no es necesario que volvamos en eso, ¿ya? Bien, vamos a ir a la página ahora 61 del libro, ¿ya? Vamos a leer infografías. ¿Se acuerdan de las infografías? ¿Se acuerdan qué son? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué es una infografía? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguno me podría explicar qué es una infografía? Yo siento que como que nos presenta una imagen y como que nos resume un tipo de situación o algo así. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Sí, El principalmente profesor es la página 60 o 61. 61, 61, donde Ok, sale gracias. donde sale la infografía cómo será el empleo del futuro. ¿Ya? Sí, como bien decían, tiene que ver con la entrega de un tema de informativo, ¿cierto? Porque la infografía se centra también en entrega de información, pero la característica es que lo complementa mucho con la parte visual, con imágenes, con gráficos, ¿ya? Lo voy a ir leyendo, ¿ya? Les sugiero que vayan al libro para que no forcen la vista, ¿ya? ¿Cómo será el empleo del futuro? A ver, antes que los veamos, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser un empleo del futuro? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cómo van a ser los empleos, los trabajos en 10, 20 años más, por ejemplo? Profesor, siento que van a ser como muy tecnológico, o sea, como que todo se va a basar en la tecnología y, y que incluso las personas puedan ser como reemplazadas como por estas cosas de robot y cosas así. Ya, Sí, sí. profesor. Profe, Además, yo yo siento concuerdo, que... Ah, Ya, la tía, perdón. ya, pida primero, ¿ya? yo concuerdo harto con la Monse y creo que además existir esto del teletrabajo, va a seguir como esta modalidad, ¿no? Ya, sí, cierto. Ya, Jean, ¿también iba a decir algo? Yo siento que igual cada vez como hay más competencia en el trabajo y siento que como que hay que buscar cada día nuevas ideas para buscar algo más original que hacer y como que estar constantemente eh, recreándonos en cuanto al ámbito laboral.
Exacto, ¿verdad? Muy bien. Sí, todo lo que han dicho está bastante acertado, yo creo. Claro, porque, por ejemplo, si pensamos como en, entre comillas, lo positivo de que se puede rescatar de la pandemia, es que ha venido a acelerar esta actualización de las tecnologías, ya donde las personas, sí o sí, todos prácticamente, o la gran mayoría, ha tenido que actualizarse. O sea, hasta mi abuela ahora, o sea, se maneja con me llama por WhatsApp, qué sé yo, videollamada y ese tipo de cosas. Y mi abuela igual tiene, bueno, no sé, tiene 75, no sé si para ustedes será mucho, pero mi abuela sí. Entonces, como que me sorprende eso, que las personas adultas mayores, mucho, bueno, va a sonar un poco feo, pero piense también en sus profesores que son como más mayores, que también han tenido que actualizarse. En el fondo ha sido un desafío para todos, no solamente para los más jóvenes, que en el fondo igual están un poco más acostumbrados a las tecnologías, pero claro, para las personas mayores quizás no tanto. Entonces, después, todas las personas independientes de su edad, ¿cierto? Van a tener que manejarse con las tecnologías y con los nuevos avances que aparezcan en las tecnologías, porque las tecnologías se van renovando constantemente. Entonces, entre más avanzan los años, más rápido se renuevan. Entonces, siempre van a tener que estar actualizándose, aprendiendo de las nuevas plataformas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es bastante correcto lo que dicen de actualizarse, de ir aprendiendo, de renovarse, de ocupar la creatividad. Y si bien probablemente van a haber mucho empleo, quizá en 20, 30 años más, no sé si tanto acá en Chile, pero en otros países, entre comillas, más desarrollados, van a, pueden aparecer presencia más de robot quizá, y todo eso, empleo o máquinas quizá, que eran más, no sé, por ejemplo, los supermercados, a lo mejor ya no van a necesitar de cajero. Por ejemplo, ahora los supermercados, tanto esto, hay varias, si uno va al super, eh, uno puede atenderse automáticamente, ¿verdad? O sea, dejas tus productos, los vas pasando, los vas pesando y todo lo demás. Y claro, entonces ya no quizás no se van a necesitar personal ahí, pero sí quizás en otros empleos como los médicos o los profesores, y también actualizarse a esto que estamos haciendo ahora, o sea, de la telemedicina, de la enseñanza a distancia. O sea, por ejemplo, yo mismo estudio a distancia también. Bueno, yo estudiaba a distancia desde antes de la pandemia, pero entonces todas estas cosas, es parte del día a día también, entonces va a ser un poco así. Veamos un poco Profe, cómo, ¿sí? era sobre como lo que habló del supermercado, que siento que acá en Chile tal vez no se pueda como ocupar eso como totalmente, porque la gente es ser honesta, entonces incluso todavía que eso debería ser como honesto, la gente se roba muchas cosas, entonces siento que igual tendría que ser muy a futuro, porque las Ya, generaciones de ahora igual son como que aún no piensan en eso. ya, interesante, Profe, buen capaz que detalle. acaba aquí en la mitad nomás de las cuestiones. ¿Qué cosa? Capaz que acaba aquí en la mitad de la cuestión y se reventó el otro. Ya, no sé, en verdad, bueno, a lo mejor, puede pasar, yo creo que es una realidad, si no hay que desconocer esa realidad, pero, pero sí, o sea, independiente de eso, bueno, ahí tiene que pasar por un tema de la seguridad también, de preparar mal a las personas mucho más a las personas que trabajan ahí, o sea, que poner mayor seguridad, que estén mucho más atentos a las cámaras y ese tipo de cosas. Y bueno, y crear conciencia también, porque si bien las personas a veces piensan que son grandes supermercados, que un producto más, un producto menos no le va a afectar, pero después igual van a subir los precios a todos. Entonces son hartas cosas que hay que tomar conciencia. Así que igual creo que es importante lo que dicen, ¿ya? Bien, vayamos acá. Dice algunas situaciones. Mayor competencia laboral. Las empresas podrán elegir al profesional más atractivo sin importar el lugar donde viva. Eso se relaciona mucho con la globalización. Fíjense en las imágenes, ya donde aparece ese mundo ahí, ¿verdad? Ese mapa mundi. ¿Cierto? O sea, que de hecho está pasando, por ejemplo, ahora con la misma pandemia, nuevamente, está, no sé, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos, que requería muchos profesionales de la salud, sobre todo cuando le aumentó mucho los casos de COVID-19. Entonces, claro, estaban importando médicos, profesionales de salud. Entonces, va a pasar mucho eso también con distintas profesiones, o sea, de que los profesionales que necesiten, que requieran, son los que van a... Y acuérdense que también se relaciona con el tema de la migración. Va a haber mucha mayor migración probablemente también y de profesionales que van a tener que ir a los países donde se les pague mejor, donde puedan tener una mejor calidad de vida, entre otras cosas, ¿ya? Adiós al trabajo de toda la vida.
Los profesionales serán más internacionales a la vez que emprendedores, siendo el cambio de empleo algo habitual. O sea, ya va a ser bastante común, ¿cierto? Habitual cambiarse de empleo, ver distintas oportunidades, ¿cierto? O sea, no tenemos que pensar en empleos para toda la vida, sino que de 40 años, 50 años trabajando, sino que a lo mejor podemos trabajar un par de años y después buscar otro tipo de empleo, ¿cierto? Buscando ahí, priorizando quizás la rentabilidad o otras cosas. Mayor exigencia de estudios, que es lo que comentábamos. Las personas menos cualificadas lo tendrán más difícil para obtener un puesto de trabajo fijo o bien remunerado. O sea, esta idea que les comentaba de actualizarse también constantemente, de mejorar en el área que trabajen. En vez de trabajar encerrados en la oficina, es probable que se pueda hacer desde cualquier lugar. O sea, lo que ya lo estamos viviendo, de hecho, o sea, esto es del 2017, pero ya lo estamos viviendo ahora con el tema del teletrabajo, por ejemplo. El cambio en los horarios, ya existirá una mayor flexibilidad que se podrá ver reflejada en más tiempo para el ocio. Bueno, eso ya es una realidad mucho más evidente en los países europeos, sobre todo, donde se trabajan alrededor de 6 horas diarias, no ahora 8 horas que se trabajan acá, y generalmente de hecho son más productivos porque están más descansados, tienen tiempo para el ocio, y claro, cada vez las empresas se dan más cuenta de que eso es muy importante. Rápidos avances tecnológicos, demanda de personal altamente calificado que permitirá mayor productividad y el cambio de relaciones laborales, o sea, actualización en el fondo del trabajo, ¿cierto? Y esta misma idea de la cualificación. La geografía ha dejado de ser una limitación debido a los avances recientes de la logística internacional, o sea, independiente de donde tú vivas, muchas empresas te pueden permitir viajar de un lugar a otro, incluso te van a pagar los pasajes, y eso ya sucede, entre tantas otras cosas. ¿Ya? Y aparecerán nuevas profesiones en los próximos años, fruto de la evolución científica y tecnológica. O sea, probablemente van a aparecer mucho más expertos en cierta área de la tecnología o se van a ir especificando mucho más las áreas porque cada vez que se actualizan las carreras, ciertos salen profesionales de áreas mucho más específicas. ¿Algo que quisieran comentar de esta infografía antes de las preguntas o qué les pareció? ¿Algo que quisieran decir? No, creo que siento que refleja como todo muy bien y todo lo que se nos viene a futuro. No es para desalentarlo, ya ve, al contrario, para que se pongan las pilas y piensen igual en su futuro, lo que quieren hacer. Les quedan, bueno, no es por presionarlo, pero les quedan 2 años más o menos para empezar o sea, no para empezar, sino para haber tomado la decisión. O sea, bueno, igual uno puede después, ¿cierto?, cambiar de las decisiones, pero lo ideal es que ya de a poco vayan pensando qué quieren para sus vidas, qué les gustaría hacer, qué les gustaría trabajar, en qué se ven en 5 o 10 años más, ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de esta infografía? ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Cuál es la finalidad? Poder como resumir e informarnos acerca de como el hecho de que será como el trabajo en un futuro. Muy bien, eso es, muy bien. ¿Qué información aportan las imágenes y los elementos gráficos que acompañan al texto escrito? ¿Qué información, qué nos aportan estas imágenes que aparecen ahí? Siento que como que ¿cómo es la palabra? Asemejar, sí, sí. Bueno, eso, con lo que estamos hablando, así como para darnos una idea y guiarnos a lo que se refiere realmente lo que está escrito. Exacto, ¿verdad? O sea, en el fondo complementan la información, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Después dice, ¿qué propósito implícito, o sea, no literal, se podría determinar a partir de la lectura de la infografía? ¿Cuál será el trasfondo de esto? O sea, no lo literal, no lo evidente, sino lo que hay detrás de la información. ¿Cuál será? Que ustedes igual de alguna manera lo han dicho, pero ¿cuál será el trasfondo de esto? ¿A qué apuntará realmente? ¿Por qué no entregan todos estos datos? ¿Cómo así, profe? ¿Cuál será el trasfondo? ¿Cuál será Prepararnos para una próxima realidad. ya, sí, cierto, sí, es una posible interpretación, muy bien, ¿sí? ¿Alguien más? Mm, Trasfondo.
Sí, el trasfondo, Como o sea, que quizás mostrarnos otra idea de la que nosotros tenemos como en nuestra cabeza, la cual como que ha permanecido a lo largo del tiempo por muchos como años. Entonces como que esta es una nueva imagen. exacto, ¿cierto? O sea, como avisorar o adelantar el panorama que se viene, ¿cierto? Para el futuro. Entonces, de alguna manera, prepararnos, concientizándonos, ¿cierto? Sobre lo que se nos viene, o ya se ha venido en realidad, porque ya lo estamos viviendo. Entonces, en el fondo es cómo debemos prepararnos. Entonces, para que vayamos diversificando nuestras formas de interactuar y cómo nos vemos en el trabajo futuro, ¿ya? Bien. Después dice, ¿existirán empleos o labores que no serán alcanzados por los cambios descritos en la infografía? ¿Creen que van a haber trabajos que no se vean afectados por ninguna de las situaciones que acá aparecen? ¿Que no se vean influenciados por esas situaciones? O sea, creo que igual sí se verían algunos afectados, porque después, como lo dije, los supermercados tal vez puedan ser reemplazados y queda mucha gente sin empleo. Ujú. Sí, ¿Ya? Profe, pero ¿qué decía? ¿Que se iban a ver afectados o no ver afectados? No ver afectado, no ver afectado. ¿Creen que va a haber alguno que no se vea afectado por estas situaciones? Yo creo que el deporte podría ser algo así. O sea, los que se toman Ya, como empleo. puede ser, ¿ah? ¿Cierto? Podría ser, o porque ustedes Según ven, yo, la educación igual. ya, o sea, bueno, es que la educación ya de hecho igual se ha visto como influenciada por esto, o sea, por la nueva tecnología, o Sí, sea, pero aquí igual sí, nos tiene que enseñar a alguien. O sea, yo creo que una computadora igual, como que no nos va a enseñar del todo y no nos va a poder resolver claro, nuestras dudas del todo. claro, o sea, sí, o sea, pero es que acá está tomando en cuenta todo, sí, sí tiene razón en lo que dice que obviamente son empleos que, igual que los médicos, bueno, los médicos igual, ahora hay como especie de máquinas robot que ayudan a los médicos en algunos países, en serio, que hacen operaciones y todo ese tipo de cosas, pero independiente de eso, pero claro, no, estas situaciones no, igual se necesita la presencia humana, ¿ya? Pero aquí iba un poco más allá de eso, iba justamente menciona, no sé, por ejemplo, el tema del trabajo a distancia, menciona otro tipo de cosas y eso es una realidad que prácticamente está en todas las profesiones, ¿ya? Los mismos profesores enseñan a distancia, o sea, a mí me puede hacer clase perfectamente alguien de otro país o alguien de otro país le puede hacer clase a ustedes y ese tipo de cosas. O sea, no es necesario estar físicamente en el mismo lugar. Pero sí, quizás para el tema de los deportes, como decía el compañero, sí, yo también veo más difícil que eso sea cambiado por por ¿cierto? Se vea de alguna manera transformado por estos cambios. No me imagino cómo sería un deporte así como tecnológico, un deporte, no sé, me cuesta un poco imaginarlo, pero quién sabe, a lo mejor si algo va a pasar ahí también, habría que verlo. Pero sí, igual se, Electrónico. ¿sí? ¿Cómo O es eso? sea, no así como usted se imagina, pero deporte electrónico se refiere a jugar videojuegos, pero de forma ya profesional. Ah, sí, no, sí, pues, sí, no, sí, eso lo conozco. Sí, no, sí, sí, de hecho, claro, están en todas estas consolas tipo Wii o otro tipo similares, donde claro, pues se juegan deportes, así, los deportes como indoor, o sea, los que están como dentro de los hogares. Entonces, igual eso se da bastante, sí, se pueden hasta competir y todo lo demás, pero estaba pensando igual que aquí igual suceden ciertas cosas, por ejemplo, esto de que los profesionales que se destacan en el fútbol o en cualquier otra disciplina del deporte, también son cotizados y viajan a otras partes del mundo, por ejemplo, cuando se van al Barcelona o qué sé yo, se van a cualquier otro equipo deportivo. Entonces, eso también está pasando. Entonces, yo creo que es difícil encontrar un trabajo que no se vea como influenciado por alguno de los factores que aquí aparecen, ¿ya? Es difícil, ¿ya? Así que de alguna manera todos van a tener que actualizarse, ¿ya? Bien, pasemos la última y cerramos la clase. Dice, situación de la mujer en empleo de alta responsabilidad. ¿Ya? Se las voy a dejar enunciada, a no ser que quieran quedarse 5 minutos más o lo vemos en la próxima clase. ¿Qué dicen ustedes? La próxima clase no va, profe. Ya, entonces Sí, dejamos, que después tenemos clases. ya, muy bien. Entonces dejamos esta infografía de la mujer, pero la pueden ir leyendo ustedes, ya en la página 62 de su libro, ya la vamos a empezar a ver la próxima clase.
Muy bien, algo que quisieran aportar, algo que tuvieran dudas, ¿qué les parecieron la noticia, la infografía, los temas, algo que quisieran comentar? Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda, pero aparte. Ya, deme un segundo, espérese. Sí. Que esté Chao. bien. Profe, cuídese. Igual, Gracias. cuídense, que esté muy bien. Chau, chau, chau. Chao, profe. Chao, que esté muy bien.